Mi nombre es Jefferson Joel Vince Suárez y hoy les voy a hablar sobre realismo social ecuatoriano, generación del 30. Corresponde a la penetración de las corrientes socialistas en nuestro país, corriente que no llega al poder sino sobre todo al grupo de intelectuales, desde el que influye notablemente en los sectores populares y en la sociedad general. Hay una narrativa al hombre diario y su tierra. Se buscó definir el sentido nacional de la cultura. Esta búsqueda de una identidad se tradujo en un acercamiento a la condición humana del montubio, el cholo, el indio y el obrero. La literatura quiere denunciar, protestar y reclamar por la explotación y la injusticia. Los escritores del 30 se rebelaron contra el lenguaje heredado de la tradición literatura española. En el Ecuador, en las primeras décadas del siglo XX, casi en paralelo con el resto de Latinoamérica y bastante después al realismo europeo, apareció un grupo de jóvenes escritores que formaron lo que se denominó la generación del 30, representante del realismo social ecuatoriano, en donde los protagonistas y del lenguaje de las narraciones pertenecen al pueblo. Los escenarios en los que se desarrollaron su historia son lugares cercanos a los lectores, la estrecha calle de Quito, los campos y pueblos costeños, los ríos, lagunas y caserío de pesca, las haciendas o latifundios serranos, etc. La generación del 30 se desarrolló en varios lugares del país: José de la Cuadra, Alfredo Pareja, Joaquín Gallejo Lara, Dimetrio Aguilera Malta y Enrique Gilberto construyeron el llamado Grupo de Guayaquil, o Cinco como un puño. También en las costas, Esmeralda, Adalberto Ortiz. En la sierra, con temáticas similares, sobresalen Pablo Palacio, Jorge Nicasa, Fernando Chávez, entre otros. Demetrio Aguilera Malta fue novelista, poeta, dramaturgo, periodista, guionista, cinematográfico y diplomático, miembro del Grupo de Guayaquil, de enorme influencia en la literatura ecuatoriana. En 1958 se instala en México, en donde escribe gran parte de su obra. Sus obras fueron en diversos géneros: cuentos, Lo que se van, novela, Don Goyo, Siete lunas, Siete serpientes, Jaguar, etc. También varios ensayos y obras. Joaquín Gallejo Lara. Joaquín Gallejo Lara fue un novelista y ensayista ecuatoriano. Nació en Guayaquil, en medio de una familia pobre, donde se formó como intelectual de manera autodidacta. Fue militar del Partido Comunista del Ecuador hasta su muerte. Escribió apenas un puñado de cuentos que se publicaron en la colección Los que se van, junto a Enrique Gilberto y Dimetrio Aguilera Malta. Después de su muerte se añadieron unos pocos cuentos más que no habían sido publicados. Entre ellos lo destacan La última erranza, que narra la historia de un ajusticiamiento absurdo de un judío en las montañas de los Andes, a mano de un grupo católico supersticioso. En 1946 publicó la novela Las cruces sobre el agua. Esta novela es un retrato de la ciudad de Guayaquil a comienzos del siglo XX. El crecimiento y la evolución de los personajes principales llegarán a ponerlo en medio de la matanza de obreros, ocurrida el 15 de noviembre de 1922, y que según varias fuentes es proporcionalmente la mayor matanza de obreros en el mundo. José de la Cuadra nació en Guayaquil de 1903 y murió en 1941. Fue abogado y ejerció como juez primero del crimen, lo que permitió su contacto con los montubios, pues eran sus clientes. Fue profesor del Colegio Vicente Rocafuerte, escribió el diario El Telégrafo y tuvo una carrera diplomática, oportunidad que le permitió viajar a algunos países. Pablo Palacio, narrador ecuatoriano, cuya obra se adscribe a las vanguardias por su naturaleza absurda, grotesca e irreverente. Desconocido por su padre al nacer y muerta su madre cuando él apenas tenía 6 años, tuvo que ser educado por un tío suyo. A la edad de 3 años recibió un golpe en el cráneo, que lo dejó una profunda cicatriz para toda la vida. Estudió en la escuela de los Hermanos Cristianos y en el Colegio Bernardo Valdivieso de su ciudad natal. En 1925 se graduó en jurisprudencia por la Universidad Central. Ejerció como profesor de filosofía y literatura en la misma universidad, como subsecretario del ministro de Educación.
cuando era dirigido por Benjamín Carrión, y como subsecretario de la Asamblea Nacional Constituyente en 1938. En 1939 comenzó a sentir ciertos trastornos mentales que pronto se declararían en locura, de forma que los últimos 7 años de su vida hubo de pasarlo en una clínica psiquiátrica, acompañado y cuidado por su fiel esposa, la cual se ofreció como enfermera en la misma clínica, para poder sufragar los gastos del tratamiento. En política militó el Partido Socialista y junto con Jorge Reyes, Jaime Chávez y Alfonso Moscoso fundó la revista Cartel, desde la cual se divulgaban las ideas socialistas.